Sean todos muy bienvenidos a este nuevo contenido del día de hoy que es al respecto de las TICs en educación. ¿Qué son las TICs en educación? ¿Cómo se aplican? ¿Cuáles son los ámbitos en los que nosotros como docentes podemos utilizar? Y este es un pequeño material que quiero compartir con ustedes. Puede ser que les sea de utilidad. Entonces, ¿qué son las TICs? En términos generales, las TICs son el conjunto de herramientas y soluciones tecnológicas que permiten ser eficiente, ordenar y procesar la información y las comunicaciones de las personas, empresas y organizaciones en pro de la eficiencia y la agilidad. Entonces, en términos generales, podemos decir que las TIC son básicamente el conjunto de tecnologías que nos ayudan diariamente a nosotros a poder realizar algunos trabajos de manera más ágil, ¿verdad? De manera más simple. Tal vez como videoconferencias, utilizamos la tecnología para realizar proyecciones y muchas otras herramientas tecnológicas que nos pueden ser útiles en distintas áreas. Luego nos vamos a lo que es nuestro ámbito en específico, las TICs en educación. Nos dice que brindan múltiples usos que refuerzan el carácter innovador de un aprendizaje, que plantea nuevos retos para toda la comunidad educativa. Esta irrupción tecnológica plantea grandes retos como sostenibilidad a la necesidad de desarrollar contenidos digitales pertinentes. Entonces, esta primera parte nosotros podemos analizarlo y nos dice, ¿verdad?, que nos plantea nuevos retos a los docentes, tal vez a los docentes, digamos, que ya tienen una trayectoria bastante bien formalizada, con una base bastante extensa, una experiencia muy extensa ya, pero que siguen teniendo sus métodos de enseñanzas, de cómo se formaron, ¿verdad? Dependiendo de cuántos años se hayan formado. Pero básicamente plantea nuevos retos a aquellos docentes que siguen sin estar muy familiarizados con la tecnología y aún utilizan mucho lo que es el utilizar las planillas con los cuadernos, utilizar todo a mano, ¿verdad? El escribir a mano, que es algo realmente bastante bonito dentro de lo que viene a ser el área educativa, ¿verdad? El utilizar el pizarrón, el escribir a mano en la hoja del papel con la tinta, y muchas veces es un poco antipático para los docentes ya con más experiencia, para poder utilizar las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas que para nosotros son facilitadores, ¿verdad? Pero dependiendo de quién sea, puede ser que opine totalmente lo contrario. Entonces acá nos dice, no obstante, estas tecnologías de la información y la comunicación, que son la abreviación de las TICs, proporciona recursos de suma importancia que cumple funciones como reforzar el aprendizaje informal o luchar contra la brecha digital de las personas. Antes o después, ya sea directa o indirectamente, te vas a enfrentar a las TICs. Básicamente se está dirigiendo a nosotros de forma ya más personal. Así que llegado el momento que queremos que cuentes con información pertinente para entender qué son exactamente las TICs en educación, qué uso se le puede dar, qué herramientas proporcionas y cuál es su importancia, ¿verdad? Todas estas preguntas básicamente son las que nos plantea o nos insta a plantearnos nosotros como futuros docentes o como docentes dentro de lo que viene a ser las TICs. Continuamos entonces con la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué son las TICs en educación? Las TICs en educación son las tecnologías de la información y la comunicación que se emplea como recurso y herramienta para el aprendizaje y que almacenan, procesan y transmiten información digital. O sea, es decir, que las tecnologías son aquellas computadoras, laptops,
tablets, celulares, los teléfonos móviles que procesan información y que nos ayudan a generar nueva información digital, ¿verdad? Porque no es una información que nosotros podemos tener así exclusivamente a la mano, tocar, como lo solemos hacer con los libros, pero realmente es bastante útil, ¿verdad? En el momento, por ejemplo, de almacenamiento, porque en formato digital podemos tener una biblioteca entera de libros, de información bastante útil, cosa que muchas veces en formato físico es bastante más complicado y costoso tener, ¿verdad? Por el almacenamiento del espacio, muchas veces por las posibilidades económicas mismas, ¿verdad? Que dependiendo del país, ¿verdad? Que una biblioteca personal podría costar cientos, miles de dólares. Y en cambio ahora la tecnología nos permite a nosotros tener una biblioteca personal o mismo bibliotecas de acceso público simplemente en la palma de nuestra mano o en nuestra pantalla sin que utilicemos una cantidad de espacio físico muy importante, ¿verdad? Entonces, las TIC se están convirtiendo en las palancas o en las palancas de la transformación digital que experimenta la sociedad de la información, convirtiendo la educación en una experiencia motivadora y en algo así como un servicio de proximidad accesible, ubicuo e innovador. De este modo, los procesos cognitivos del alumno nativo digital, este nativo digital son aquellos alumnos que ya nacieron en la era tecnológica básicamente, se ven potenciados y estimulados para mejorar el rendimiento final generado durante el proceso de aprendizaje. Esto quiere decir, ¿verdad?, que un alumno nativo digital puede ser que sepa utilizar mucho la tecnología, pero para el aprendizaje, el utilizar realmente la tecnología para aprender son cosas muy distintas. Porque la tecnología se puede utilizar en diversas áreas con distintos motivos, pero realmente utilizar las TICs, las herramientas tecnológicas para un real desarrollo cognitivo o un real aprendizaje del alumno individualmente, necesitamos fijar cuáles son realmente los tipos de trabajos que nosotros podemos realizar con las herramientas tecnológicas para que ese desarrollo cognitivo pueda llevarse a cabo de manera eficiente y claramente, ¿verdad?, que para que pueda funcionar bien. Uso de las TICs en educación. Las TICs son muy versátiles, por lo que estas nuevas tecnologías en educación pueden emplearse en un sinfín de contextos diferentes, asumiendo funciones de medios de expresión y creación de contenido como presentaciones, exposiciones, etc. Acá podríamos utilizar, ¿verdad? Si es que existe la infraestructura necesaria, y claramente los alumnos ya no van a estar haciendo carteles a mano, sino que van a trabajar desde sus computadoras con las herramientas tecnológicas para poder realizar sus presentaciones y sus exposiciones, ¿verdad? Canales de comunicación, de colaboración e intercambio de ideas, fuentes de información y procesamiento de datos masivos, recursos interactivos y motivadores para el aprendizaje, instrumentos para el desarrollo cognitivo, gestiones administrativas de centros educativos, esto ya más para la parte de administración, medios de enriquecimiento del contenido curricular y de la competencia de los alumnos y profesores. Luego vamos a la siguiente. Recursos y herramientas. TICs en educación. La integración curricular de las TICs abre las puertas a la educación 3.0. Ofrece un abanico de recursos para las aulas como webgrafías, pictogramas, video e imágenes, cuestionarios interactivos, pizarras interactivas, libros electrónicos, realidad virtual a medida que las TICs
iban abriéndose paso a la educación, han ido apareciendo una serie de herramientas que pueden integrarse en sistemas de Learning Management System o LMS. Compartimos contigo algunos ejemplos de herramientas de la en educación, aunque es preciso que busques aquellas que mejor se adapten a tus proyectos educativos. Aquí vamos ahora, lo que son los más conocidas del Google Classroom, el Modo, ClassDojo, StoreBuyer, Draw Express, WordWall, Geniality y Padlet y muchos otros más, ¿verdad? Cada uno tiene eh, su propósito, su forma de usar y en qué contexto se puede utilizar. Entonces, importancia de las TICs en educación. Como hemos ido señalando a lo largo de este artículo, la importancia de las TIC en educación queda acreditada y se manifiesta principalmente a través de 7 funciones esenciales. Número 1. Refuerza la relevancia creciente del aprendizaje informal. Se trata de una asimilación de conocimientos mediante medios alternativos y extracurriculares. Ayuda a promover el aprendizaje ubicuo, esto es, un aprendizaje al que se accede en cualquier momento, desde cualquier lugar y que confiere mayor autonomía al estudiante. Potencian la excelencia de los centros educativos. Los servicios de los centros docentes quedan expuestos en el ciberespacio, aumentando la competitividad de las instituciones educativas y reforzando la transparencia. Fomenta la reparación de la brecha digital, puesto que permite acceder a las TICs a los alumnos con menos recursos o que requieran un acompañamiento para su uso. El proceso de alfabetización digital de la comunidad educativa resulta integral. Mejora la comunicación con las familias gracias a los canales de comunicación, es decir, que ahora ya hace mucho ya no se necesita hacer, o en algunos casos específicos sí, pero en la mayoría de los casos dar avisos ya no es más necesario. Me acuerdo que anteriormente teníamos un cuaderno de aviso donde teníamos que ir copiando los avisos y mostrarle a los padres, que a veces los chicos se olvidaban de mostrarle a los padres, etcétera, etcétera. Ahora existen los canales de comunicación tecnológicos donde con un solo clic el docente puede comunicarse con todos los padres y darles informaciones importantes con respecto a los niños o a actividades que se van a estar realizando dentro de la institución, ¿verdad? Favorece el trabajo colaborativo, así como la adopción de nuevas técnicas en la educación a distancia que aumenta el rendimiento escolar. Introducen la innovación en la práctica docente para manejar para una mejor preparación de los estudiantes, pero también para favorecer evaluaciones a distancia, por ejemplo. Las TIC abarcan herramientas de comunicación que se utilizan en el cotidiano del entorno empresarial. Estas se clasifican en redes, red de telefonía fija. Si bien es cierto que los dispositivos móviles han desplazado en su uso cotidiano a las redes tradicionales de telefonía, aún es útil tener un teléfono fijo para comunicarse. No sé qué tan cierto sea esto, pero acá lo dice. Red de telefonía móvil, que es en la actualidad los dispositivos móviles dominan el mercado de las telecomunicaciones, que son como los smartphones, ¿verdad? Redes de banda ancha que permite transmitir información de forma casi inmediata. Luego está en el hogar, ahora la red más conocida, que es la categoría del Wi-Fi, una tecnología que permite la interconexión inalámbrica de dispositivos. Luego están las redes de televisión. Luego, terminales. Hoy por hoy hay disponibles varios dispositivos o terminales que conforman las TICs. Entre los más destacados se encuentran las computadoras, los teléfonos inteligentes o smartphones, la Smart TV, las consolas de juego, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Servicio de las TICs. Las TICs nos brindan diferentes servicios a los consumidores. Los más destacados son
correo electrónico que se utiliza mucho en la formalidad, motores de búsqueda como Google, servicios en la nube como Google Drive o muchos otros, servicios de streaming como lo puede ser Twitch y muchos otros canales o plataformas de streaming que son básicamente donde se realizan muchos en vivos, búsquedas en línea, las redes sociales que ya conocemos, etcétera, etcétera. De igual forma, ha surgido otros servicios como los blogs, los peer-to-peer o los P2P y las comunidades virtuales. Características de las TICs. Las TIC han cambiado a lo largo del tiempo y han hecho aportes a distintas áreas como la medicina, la mecánica, desde la aceleración de su desarrollo a partir del siglo XX y su crecimiento exponencial. Su crecimiento exponencial basado en sus propias potencialidades, podemos recoger ciertas características que las definen y agrupan. De inmediato, revisemos algunas de ellas. Número uno, permite interconectar e integrar varias tecnologías para generar nuevas herramientas de comunicación. Número 2, estimula la interactividad entre usuarios y la transmisión de la información por los medios de dispositivos. Número 3, se adaptan a las necesidades de las personas y del mercado. Número 4, se ejecutan a gran velocidad gracias a sus capacidades de procesamiento e información. Número 5, están presentes en actividades financieras, económicas, educativas, culturales, científicas, industriales y más. Número 6, se encuentran en constante evolución y desarrollo. Dicho esto, queda en evidencia que las TIC son un paso hacia la modernización y la digitalización de los procesos en ámbitos personales, productivos. Ahora bien, ¿cuál es el impacto real de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida de las personas y las organizaciones? Veamos a continuación. Ventajas de las TICs. Entre las ventajas de las TICs destacan lo siguiente: desarrollo tecnológico, dinamismo. Las TIC evolucionan constantemente y agregan más funcionalidades a sí mismas, un aspecto que beneficia a las personas y organizaciones que se apoyan en sus funcionalidades. Esto aporta grandes ventajas a otras áreas que no necesariamente están relacionadas con ellas. Interactividad. Otra ventaja de las TIC es que sirven como puentes y conexiones, Punto. Punto continuo. Sus canales, acá, esto tendría que estar acá. Sus características les permite actualmente funcionar de manera interactiva con canales de ida y vuelta que pueden ser individuales o colectivos, sincrónicos o asincrónicos, públicos u privados o confidenciales. Son muchas las industrias que se pueden valer de estas características y ventajas para mejorar el proceso que llevan décadas e incluso siglos sin cambiar. Un ejemplo es la educación. En este ámbito, las TIC aportan plataformas de aprendizaje interactivo muy eficiente que permite la interacción remota independientemente de la ubicación de los participantes. Hoy día, muchas escuelas, universidades e instituciones ofrecen a personas plataformas de enseñanza en línea apoyadas por las TIC para estimular el aprendizaje y entregar mejores y efectivos métodos de aprendizaje. Grandes volúmenes de información. Si hablamos de estudio de datos, la ciencia de datos o el Big Data, son elementos nacidos a partir de las TICs y que sin lugar a dudas han estimulado el crecimiento empresarial en muchos ámbitos. En efecto, las soluciones como el Machine Learning y las Data Sciences, las empresas pueden analizar inmensos volúmenes de datos para determinar oportunidades de negocio, encontrar mejores procesos y optimizar sus etapas de producción para ser más eficientes. Optimización del trabajo. Herramientas
tecnológicas como la firma electrónica han permitido que todo tipo de organizaciones manejen, automaticen y entreguen mejores resultados mediante la optimización de sus flujos de trabajo. Queda claro que las TIC son un recurso esencial para la innovación y en el alcance del resultado. La incorporación de las TIC de las empresas, acá, la incorporación de las TIC en las empresas. La incorporación de las TIC en las compañías de todos los giros han propinado un gran impulso a la economía, al menos acá no está hablando específicamente de México en los últimos años. Esta implementación tecnológica ha tenido un efecto positivo en aspectos tales como el incremento de la productividad, intensidad del capital, mayor participación del mercado, eficiencia y rentabilidad. Sin embargo, no todas las organizaciones tienen los factores económicos, técnicos y humanos necesarios para incorporarse adecuadamente al desarrollo tecnológico. Mm, Lo anterior ha despertado el interés por identificar los elementos que inciden en la adopción tecnológica por parte de las empresas. Esto con el objeto de fomentar su uso en sus procesos productivos con el fin de incrementar la competitividad de estas compañías. Y luego, ¿verdad? Vienen los factores que impactan las TIC de la adopción en las empresas, etcétera, etcétera. Pero acá lo que a nosotros más nos involucra, digámosle, es básicamente las TIC en educación. Y acá una pregunta final, ¿en qué área puede implementarse las TIC? ¿Verdad? Existen muchísimas áreas en las cuales pueden implementarse las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿verdad? Y quedará a tu criterio ahora poder decir cuáles son.